Espíritu Santo de Dios, ha llegado el momento, Señor, de compartir tu palabra, Padre. Espíritu Santo, me someto a tu presencia. Reina con poder y autoridad. Que esta atmósfera que tú gobiernas y que tú diriges siga estando sobre nosotros, Señor. Espíritu Santo, mientras predicamos, tú sigas ministrando, cortando, trayendo vida, Espíritu Santo. Aún en los que están en los hogares, sé que el enemigo cree que ganó, pero la palabra de Dios llega aún en aquellos lugares. No ganó el enemigo. La batalla no tiene límites y la victoria es ilimitada. Tú estás aquí, pero la victoria te la llevas para tu casa. Tú llegaste solo, pero en tu casa. Tú llegaste solo, pero alguien está operando. Alguien está obrando. Alguien está sanando. Alguien está restaurando. Gloria a Dios. Amén, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La palabra que vamos a compartir se llama La palabra de Dios se llama el avivamiento se mete en la casa. Hay alguien que lo creyó, creo. Creo que 3 lo creyeron. El avivamiento se mete en tu casa. Se mete en mi casa. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de Josué 24:15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra. Vamos a leer el 14 para que usted pueda entender. Yo leí todo el capítulo. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Josué se encontraba frente al pueblo de Israel. Josué era el líder del pueblo en ese momento. Él estaba liderando el pueblo. Pero aunque él enseñaba lo que a Dios le agradaba, aunque él impartía lo que venía de Dios, el pueblo estaba claudicando siempre en 2 pensamientos. ¿Hacemos lo que Dios dice o hacemos lo que otros pueblos hacen? ¿Hacemos lo que Dios nos enseñó o nos copiamos de los dioses de los otros pueblos? Nos mezclamos, no nos mezclamos, nos contaminamos, no nos contaminamos. Siempre el pueblo de Israel pensando qué hacer. Pero Josué los puso en un aprieto. Amén. No se hizo como que no pasaba nada. No, está todo bien, a ver, contemos al pueblo, son tantos, perfecto, vamos a cruzar, vamos a ir a la tierra prometida, vamos a tomar el territorio. No, Josué tuvo entendimiento y se estaba dando cuenta que al pueblo había que confrontarlo. Y hoy Dios ha venido a confrontar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que como Josué le estaba diciendo al pueblo de Israel, si vas a servir a Dios, que sea de verdad. No solo estoy pidiendo compromiso tuyo, sino también que entiendas que quiero tratar con tu casa. Quiero tratar con tu casa. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Él estaba hablando en público, trayendo una intimidad. Él dijo, yo sirvo a Dios, ustedes me ven acá servir.
Yo hago todo lo que Dios me manda. Lucho cuando tengo que luchar. Enseño cuando tengo que enseñar. Pero dentro de las 4 paredes también le estoy diciendo al Señor, lo que hago en público lo hago aquí adentro, donde nadie me ve, donde nadie puede entrar. Mi casa y yo te vamos a servir. Es mi compromiso, Señor. Sé que podemos tener fallas, sé que mis hijos, que yo te puedo fallar, pero mi corazón y mi espíritu anhelan que mi casa y yo te sirvamos. Amén. Y quiero hablarte de Josué. Cuando Josué empieza a estar más cerca de Moisés, llega un momento en el que Josué sube a una parte del monte, cuando Moisés también sube. Amén. Y dice la palabra de Dios que Moisés descendía diferente después de haber estado 40 días. Amén. Que su rostro había cambiado. Pero no fue solamente él el que fue afectado. Josué había transitado todo el camino con el pueblo. No fue que Josué recién llegaba. ¿Y ustedes sabían que Josué no se llamaba Josué? Que su padre le había puesto otro nombre. Se llamaba Oseas, que quiere decir salvación. Mas cuando Josué se encuentra con Moisés, Moisés le cambia el nombre. Y cada vez que hay cambio de nombre, agárrate. Agárrate. Porque hasta ahí hacías las cosas de una manera, hacías las cosas de cierta manera. Señor, tú tienes un propósito. Pero cuando viene el Padre y te dice, este es tu nombre. Este es tu nombre, este es tu nombre. Te dijeron que te llamas Carla. No, este es tu nombre. Cuando viene el cambio de nombre, cambia tu identidad. La gente te encuentra después y te dice, pero esta persona no era así. Algo cambió. Y Moisés lo llamó Josué, que adivinen lo que quiere decir. Dios es salvación. Sin decirle nada al pueblo, le estaba diciendo, Oseas es salvación, significa salvación. Pero yo voy a levantar a Josué, que en las manos de Dios va a llevar al pueblo, va a llevar al pueblo, lo va a salvar, lo va a librar de batalla, lo va a llevar a poseer, a tomar la tierra prometida. Él significa salvación, pero en las manos de Dios significaba que Dios estaba con el pueblo, que Dios estaba con él, que Dios era el que producía. Cuando Dios es la cabeza de tu vida, cuando Dios es el que te dirige, algo empieza a cambiar adentro tuyo. Amén. Entonces, gloria a Dios. Josué fue enseñado, fue formado, Dios se le reveló. Le cambiaron el nombre y llegó el tiempo de cumplir el llamado que Dios tenía para él, que era introducir al pueblo a la tierra prometida. Y no solo introducirlo, sino guiarlo a la toma y la conquista de cada ciudad, de cada pueblo que había. Amén. Y ahí Dios lo fue guiando y lo fue direccionando. Y sabes que en la palabra no hay registro de la familia de Josué. O sea, no, en la palabra no hay. Uno sabe a través de la palabra que sí tenía, por lo que él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Pero no hay. Y eso me impactó un montón. Gloria a Dios. Señor. En otras palabras, él le estaba diciendo al Señor, amén, públicamente, no solo serás mi Dios, sino que también serás el Dios de mi casa. ¿Cuántos anhelan que el Dios que se mueve acá en la iglesia, que el que provoca los cambios, que el produce aceite en las manos de las personas, aquel que trae a las personas y las sana en este lugar,
sea el Dios de tu casa. Que lo mismo que pasa acá en la iglesia empiece a pasar en tu casa. En esas 4 paredes, en el lugar donde vos te sentás a comer, donde estás con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, con tus padres. En esa habitación donde tú te vas a dormir, baje la gloria de Dios. Y aquellas enfermedades empiecen a huir. Y los demonios salgan de los cuerpos. Porque el Dios que está aquí en esta noche se quiere meter a los hogares. Y en Josué 24, Dios habla desde el comienzo. Dice la palabra: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Vamos a leer el 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios los siguieron. ¿Qué estaba diciendo? En otras palabras, mira que Israel, la tierra que tú estás pisando no es una casualidad. Hubo una promesa, yo se la hice a tu padre Abraham, donde Dios empieza a hablar de padre, madre, hijo. Dios habla de casa, Dios habla de familia, Dios habla de descendencia, Dios habla de herencia, Dios habla de promesa y de propósito. Cuando Dios quiso confrontar al pueblo, le dijo, antes de decirle, deja de seguir a otros dioses y empieza a seguir a Dios, decídete qué es lo que vas a hacer. Le dijo de dónde había nacido. Los cambios, cuando Dios se nos revela, Dios vuelve al principio y empieza a arrancar cosas y empieza a traer a memoria cosas. ¿Cuántos niños éramos nosotros heridos, atacados? Muchas veces confundidos en situaciones porque el enemigo quería derribarnos, destruirnos. Pero cuando Dios nos llama y se nos revela, vuelve al inicio. Y te empieza a revelar todo lo que pasaste, todo lo que viviste fue con un propósito, Israel. Todo lo que pasaste, todo lo que viviste fue con un propósito, Vicky. Todo lo que pasaste, todo lo que viviste fue con un propósito, Israel. Yo te saqué antes de que fueras Israel. Existió un padre y fue Abraham. Antes de que existiera Israel vino Isaac. Antes de que tú, Israel, existieras, vino Jacob. Y Dios empezó a decirle a Israel cuál era su identidad. Y en ese momento podemos ver que Dios habla de esas cosas, de familia, de casa. Amén. Porque Dios le dice así, tu padre Abraham. Gloria al que vive. La palabra casa en hebreo significa bayit. No solo designado a un lugar físico, sino a los habitantes que viven en esa casa, es decir, la familia, y los descendentes, es decir, la familia extendida. Cuando Dios te habla a vos de tu casa, no te está hablando a vos solo. Le está hablando a todos los que viven con vos, pero también le está hablando a los que también están unidos con vos en lazos de sangre. Tal vez no viven en la misma casa física, pero hay una promesa que rodea a todos los que a ti te rodean. Hay una promesa de parte de Dios, una palabra de parte de Dios que está corriendo y que está tocando no solo a los que están contigo, sino a los que se han ido de tu lado, pero hay un lazo. Y te voy a decir, Dios habla esto en la palabra. Amén. Y te voy a decir por qué. Deuteronomio 6:7. Vamos a ir. Yo me estoy haciendo entender porque realmente es importante comprender la palabra. Amén. A Dios le interesa que nosotros podamos traspasar lo que nosotros recibimos. Amén. ¿Por qué? Dice la palabra en Deuteronomio 6:7. Vamos a leer el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón.
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes por qué Dios estaba diciendo esto? Porque Israel estaba por entrar, pero venía una descendencia de Israel y todos tenían que saber lo que Dios había hecho. Y hay veces que Dios hace cosas con nosotros, pero en nuestra casa no somos predicadores, no somos adoradores, no somos ministros. Y Dios hoy nos está diciendo: si en la iglesia oras, ora en tu casa. Si en la iglesia adoras, adora en tu casa. Si en la iglesia liberas, liberas en tu casa. Si en la iglesia profetizas, profetiza en tu casa. Amén. Y Dios hablaba de esto. Cuando hay casa, hay llamado. Cuando hay llamado, hay traspaso. Todo lo que yo tengo es lo que mis hijas van a recibir. Lo que yo soy es lo que recibí. Amén. Dios eligió mi casa cuando nadie la quería, cuando no era una casa tan atractiva. Amén. Para los que no me conocen, yo vengo de papás separados. Mi mamá y mi papá estuvieron juntos hasta que yo tenía 2 años. Y después mis papás se separaron. Pero mi papá me abandonó. Me dejó. Nunca quiso saber de mí. Jamás. No sabe cómo es mi voz, no sabe cómo soy. Yo no sé cómo es él, cómo es su voz, lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero hay cosas que Dios arranca de tu vida porque son necesarias. Porque ¿qué herencia podía yo recibir de un hombre que no amaba a Dios? De un hombre que a mí me iba a sembrar cosas del mundo, que me iba a sacar, que lo que Dios puso en mí yo lo iba a usar para Satanás. Y Dios ya había señalado mi casa. Para la gente, mi casa era una casa que no era tan linda. Padres separados, madre soltera, madre que lucha para llevar sus hijos adelante, para darles de comer. Mi mamá no sabía nada. Muy poco contacto había tenido con Dios. Pero ¿sabes qué? Ella dijo: yo no quiero que mis hijos sufran, me voy a volver a Dios. Y cuando ella se vuelve a Dios, Dios me da un padre, que es el pastor que ustedes ven acá, que yo le digo papá porque es mi papá. Pero yo nunca cuento esto porque para mí es tan natural que es como que no lo pienso. Pero quiero contarte que mi casa, que no era tan atractiva, había sido elegida por Dios. Y cuando Dios elige algo, cuando Dios llama a una casa, hay un traspaso, hay una herencia espiritual, hay un llamado a salir. Y con el poco conocimiento que mi mamá tenía de Dios, de las cosas de Dios, se empezó a congregar y yo empecé a ir a la iglesia con mi hermano. Bueno, vino mi papá, él tampoco sabía mucho de nada, no sabía criar hijos ni nada y ya tenía 2, imagínense. Pero él ha sido para mí la herencia que Dios me dio. Amén. Porque a través de él, sin tantas palabras, yo supe lo que era el amor, la contención. Supe lo que era que alguien cuidara de ti, que alguien te cubriera. Amén. Y después mi papá tuvo un encuentro con Dios y él empezó su caminar con Dios. También Dios hizo cosas en él. Y hoy en día son pastores y están sirviendo al Señor. Y hoy en día mi casa está sirviendo al Señor. Y yo tengo a mi hermano que no está aquí, que ustedes no sé, algunos no lo conocen. Él no se congrega, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el lazo que yo sé que está operando Dios. En ese lazo que yo todos los días tengo con mi hermano, sé que el Espíritu Santo está operando en esa casa. Ya no son uno, se multiplicaron porque tengo mi cuñada y mi sobrina. Y ese lazo se hizo más fuerte. Y ahora le digo al Espíritu Santo, ellos 3, a ti te pertenece. Tuyos son. La promesa está sobre ellos y será cumplida. Yo sé que esto toca porque hay gente que nos ve servir y no conoce, no sabe
las cosas que a veces pasamos, amén, pero todo sea para glorificar al Señor. Cuando yo te hablo de casa, cuando hablo de la presencia de Dios, cuando hablo de un traspaso, de una herencia, todos nosotros pensamos en Obed-Edom. Obed-Edom era un levita, para los que no saben. El levita, ¿quién era? El encargado, el que estaba habilitado, el que estaba santificado, consagrado por Dios para poder tener el arca. Amén. Pero antes de que la tuviera Obed-Edom, la tuvo Abinadab. Amén, por 20 años. Y todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero yo lo descubrí hoy, que Abinadab tenía hijos que vivían con él. ¿En dónde? En la casa. Y por 20 años la casa de Abinadab tuvo el arca. Amén. Pero no hay cosas grandes que uno lea en la palabra que pasaron en la casa de Abinadab por tener el arca. No hay nada. Sin embargo, Obed-Edom tuvo 3 meses el arca en su casa. Y esta palabra ha sido predicada y predicada y predicada porque es tan impactante lo que empezó a pasar en la casa de Obed-Edom cuando el arca entró. Ahora, ¿por qué? Hay veces que Abinadab era un levita, pero evidentemente hay cosas que no traspasó a sus hijos. Porque había uno de los hijos que se llamaba Eleazar, que era el consagrado para cuidar del arca. Sin embargo, cuando vemos que el arca es transportada, Eleazar no estaba ahí. ¿Quién estaba? Usa. Usa era hijo de Abinadab. Entonces, ¿qué hizo Usa? El arca se cae, se empieza a mover y él la toca y él muere. ¿Qué te quiero decir esto? Que Obed-Edom no solo tuvo el arca, no solo la cuidó, sino que él respetó la presencia de Dios, tuvo integridad, tuvo reverencia, sabía lo que estaba en la casa. No es que él se la trajeron por casualidad, él conocía el peso de tener la presencia de Dios. Más cuando Abinadab tuvo el arca, no solamente estuvo la presencia, estuvo el arca que simbolizaba la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? No hizo el traspaso, no enseñó lo que significaba tener el arca en su casa. No enseñó a sus hijos. Había uno que estaba encargado, había uno que la podía tocar. El hermano tendría que haber sabido que él no era el habilitado para tocar el arca, pero él en su mente y en su corazón no se le había sido revelado lo que significaba el arca. Y hay veces que tenemos hogares llenos de prédicas de YouTube, canciones, gloria a Dios, porque modifican el ambiente, pero el traspaso no lo va a hacer Harrigan, el traspaso no lo va a hacer Barak, Oasis, todo lo que tú escuches de adoración, de alabanza. El traspaso de la herencia de Jehová se hace, uno lo tiene que hacer. Yo tengo que traspasar lo que Dios puso en mí, a mis hijas. Yo soy la encargada de hacerles entender que la presencia de Dios se cuida. Y aquí hay muchos jóvenes que sus padres no están, pero tú tienes una responsabilidad, porque Dios te levantó y te escogió para que tú ayudaras a cuidar la presencia. Porque Abinadab era un levita. Podría haber sido como con Obed-Edom. Obed-Edom cuidó el arca. No dice que sus hijos estuvieron haciendo otra tarea ahí. Sin embargo, cuando el arca es entregada a Abinadab, lo consagran a uno de los hijos para que lo ayude a él. Amén. Por eso es tan importante traspasar lo que nosotros estamos recibiendo como herencia, como mandamientos, estatutos y fundamentos de Dios. Amén. Para que nuestros hijos vivan una vida en victoria, para que ellos conozcan a Dios cara a cara, para que sepan quién es el Dios de sus padres, pero que sea el Dios de ellos también. Yo no sé por qué Dios trae esta palabra a una reunión de jóvenes. Sí sé. Dios trae esta palabra a nosotros para confrontarnos como padres y a los jóvenes que están acá, porque Dios va a escribir una nueva historia. Tu madre y tu padre no conocieron de Dios. Tu madre y tu padre nunca fueron sacerdotes. Tu madre y tu padre jamás te traspasaron herencia. Pero hay un ADN que viene del cielo y se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese ADN entró en tus venas y lo que tus hijos van a recibir es una herencia de bendición. Ramashat. Mama Sutana.
Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Tu presencia es poderosa, Señor. En Crónicas 26:4, lo puede leer en su casa, habla de que los hijos de Obed-edom fueron llamados para trabajar en el tabernáculo, después en el templo, después de que tuvieron el arca. Amén. Cuando hay un traspaso, tus hijos, tú no tienes que luchar para que ellos quieran estar acá, para que ellos anhelen servir a Dios. El día lunes nosotros estábamos acá en el ensayo, trajimos a las dos nenas. Para los chicos que están conmigo saben que Katy y Fran han crecido con nosotros en todas las cosas. Yo nunca dejé de servir porque tenía hijas, y yo no lo digo para agrandarme. Dios me guarde, porque sé que la gloria es de Él y Él me ayudó, me fortaleció para que yo pudiera servir, aún teniendo hijas, aún trabajando, porque los que me conocen saben que siempre he trabajado fuera de mi casa. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que yo hoy veo el resultado. Porque mi hija tenía 6 meses y yo la acostaba en la funda de la pedalera de Samuel para que ella se durmiera mientras el papá y yo estábamos acá ensayando, adorando al Señor. Mi hija hoy estaba descompuesta, vomitó acá para los que no lo vieron, pero yo tenía que predicar. Y eso el Espíritu Santo me lo enseñó. Siempre primero Él. Siempre primero mi papá. Siempre fue primero en mi vida y en la vida de mi esposo, el Señor. Y ¿sabes qué? No es fácil, nos ha costado mucho sacrificio. Pero el otro día, el lunes, tuvimos ensayo. Yo estaba acá ensayando, mi hija estaban con el teléfono ahí jugando. De repente yo veo que Catalina empieza a acomodar todas las sillas de la iglesia. Todas, pero todas las sillas, y no es que acomodó una parte, empezó de atrás, se vino todo hasta acá. ¿Quién le susurró en el oído a una nena de 6 años que se pusiera a ordenar la casa del Señor? Yo no le dije nada, su padre no le dijo nada, pero el Espíritu Santo que está en mí, el que me ha enseñado, es el que hoy está enseñando a mis hijas que la casa de Dios hay que cuidarla, hay que ordenarla. Ella no me escuchó a mí decirle lo que tenía que hacer. En su corazón el Espíritu Santo ya está haciendo algo. Y yo la grabé, la tengo en mi teléfono y me gozaba. Y esa fue la primer pista que Dios me dio de la palabra. Y sabes que el Dios este grande quiere hacer cosas en nuestra casa. Y te voy a contar un testimonio porque, bueno, mi hija Fran no quiere, es media vergonzosa, pero Dios ya está rompiendo ahí la vergüenza. ¿Sabes qué? Hace un mes yo la llevo al dentista porque tiene las muelas que, bueno, que están arreglándole todo. Y le sacan una parte de diente, que era lo único que le quedaba sano, se lo extraen, se lo sacan. Y la doctora le dice, viste que todos los dientes tienen un número. Por eso ellos reconocen qué pieza es, si es una pieza que se cambia o una que no, porque hay piezas que no se cambian. Amén. Entonces, ¿qué pasó? La doctora le dice a ella, qué lástima, porque este diente que te saqué no te va a volver a crecer, porque es un diente que solamente sale una sola vez. Y yo le decía, hija, viste, yo te dije que te cuidaras, que te lavaras los dientes, te dije. Y uno se pone mal porque no quiere que le pase eso a un hijo. Amén. Pero ¿qué pasó? Esto pasó aproximadamente hace un mes. A las 2 semanas de ese día, ella viene y me dice, mamá, me está saliendo el diente. No, le digo, Fran, no puede ser porque la doctora te explicó que el diente ya está, que no te va a salir porque ese diente sale por única vez. Entonces ella me dice, tocame porque yo siento que tengo algo. Yo le toco, realmente no tenía nada. Realmente no tenía nada. Le toco la encía, no tenía nada. Lo único que yo sentía era su hueso, que era recto, no tenía punta. Y yo le digo, no, esa dureza que sentís es el hueso que se te está cerrando porque lo que te explicó la doctora, que no te va a salir diente. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada pasaron los días y ella me vuelve a decir, ay, pero yo siento algo, me siento como que tengo algo. Y se tocaba.
Y yo con la linterna del teléfono mirándole, no, Fran, no tenés nada. No tenés nada, no tenés nada. Listo. Porque ella es muy insistente. Estefi, que la conoce, sabe. Es muy insistente. Cuando ella quiere que vos le veas algo, se tenés que ver porque si no te deja en paz, ¿viste? Y agarró, hoy vamos a comer a la casa de mi abuela. Y por quinta vez me dice, mamá, tengo algo, me está saliendo el diente. Y yo la hago venir otra vez. Yo también soy como ella entonces. La hago venir otra vez, prendo el teléfono en la linterna y para la gloria de Dios la punta del diente saliendo y rompiendo la encía. Un diente que no tenía que crecer, un diente que era por única vez que lo íbamos a tener. Le raba, yutanama, mama, sotanama, candaraba. A mi hija le pasó. ¿Sabes qué? Dios está obrando en los hogares. Y esta palabra no es una revelación. Esta palabra viene a confirmar lo que está empezando a suceder. ¿Y sabes qué? Te quiero decir que hablando de los lazos, vamos a 2 de Samuel 9. ¿Te acuerdas que hablamos de los lazos que nos unen a la gente que aún no está en nuestra casa, pero que la promesa los está alcanzando? Amén. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 9. Y dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Sabes qué? Mefiboset era el único que había quedado de la casa de Saúl. La casa de Saúl ya no existía, porque Saúl había sido rey. Y el que había ocupado el lugar era David. O sea que físicamente la casa de Saúl ya no existía. Por eso te hablo que el concepto de casa que usa Dios no solo se refiere a la casa física. Amén. Entonces, ¿qué pasó? David manda a llamar a Mefiboset, que era el único que había quedado vivo, porque sobre él había ¿qué? Una promesa. Sobre Mefiboset había una herencia. Mefiboset se encontraba en Lodebar, en un lugar olvidado, lisiado de los pies, porque en una parte Mefiboset mismo se llama perro. Y para que una persona se llame a sí mismo ese nombre, es porque en él realmente había caído hasta lo más bajo. Si alguien preguntaba quién es el menos afortunado, el menos bendecido, quién es el que tiene menos, quién es el más pobre, quién es el olvidado, seguramente habían hablado de Mefiboset, porque él representaba eso. Sin embargo, había un lazo que unía a Mefiboset con la realeza. Y eso fue lo que provocó que David se acordara de él. Y el mismo Dios que hizo que Mefiboset recibiera una herencia de realeza, es el mismo Dios que se está acordando de aquellos que hoy no están. Es el mismo Dios que se está acordando de aquel que está en Lodebar, de tu hijo, de tu hija que está en Lodebar, de tu hermano que está en Lodebar, de tu padre que está en Lodebar. Ponele el nombre que sea. ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el lazo que te une con el que está en Lodebar? No sé qué pariente es, pero sí sé que Dios lo va a mandar a llamar. Yo estaría celebrando porque yo le creo a Dios. ¿Sabes qué? Yo feliz porque le digo a mi hermano, el otro día me lo encuentro y le digo, 2 veces me va pasando, ojito, le digo, 2 veces me va pasando que entra un joven por la puerta y te veo y sos vos. 2 veces me va pasando y yo de acá arriba con la mirada así, es mi hermano,
es mi hermano. Pero sabes que cuando se acerca por la mitad se le cambia la cara y es otra persona. Y yo sé que es una señal del Espíritu Santo que me dice: un día lo verás entrar, un día lo verás entrar. El mismo Dios que está aquí también va a ir a buscar al que está en Lodebar. También va a traer al que está en Lodebar, porque Él no se olvida de las promesas. Y te quiero contar que hay mujeres que están aquí y que a veces vienen a las reuniones solitas. Hay mujeres que traen a sus hijitos que desde chiquitos lo están criando en el camino del Señor y están solas. Su marido no las acompaña. Pero hubo una mujer, la tsunamita. La tsunamita era una mujer que invitaba al profeta a comer. Muchas veces, no una vez, lo atendía, lo honraba. No dice que el esposo no lo hacía, pero sí dice la Biblia que la actitud fue de ella. Amén. Y hay muchas mujeres que sin darse cuenta están metiendo a Dios adentro de su casa. Tu esposo no se congrega, tu esposo no quiere saber nada con Dios, pero hay una tsunamita que está empezando a meter la presencia de Dios en la casa. Y tsunamita no solamente lo invitó el profeta, sino que dice la palabra que tiempo después le hizo un aposento. Rimandaraba, candaraba, sutanama, candaraba, para que todas las veces que él pasara a entrar al aposento, porque ella sabía lo que significaba tener al profeta en la casa, la bendición que significaba. Y hay mujeres levantando aposento para que la gloria de Dios permanezca en la casa, para que la gloria de Dios toque al que tenga que tocar adentro de la casa. Hay mujeres que se han levantado y le han dicho al esposo: yo no sé si tú crees, si tú no crees, yo no sé si a ti te parece o no te parece, pero la gloria de Dios va a entrar aquí adentro, la gloria de Dios va a entrar aquí conmigo, la gloria de Dios se va a mover cuando ore, cuando clame, cuando adore. La gloria de Dios va a tocar a mis hijos, la gloria de Dios. Y hubo una mujer viuda que también tenía un problema grave. Había muchos acreedores, su esposo había muerto, no tenía cobertura. Pero fue al profeta, y el profeta, ¿qué pregunta le pudo hacer? ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué tienes tú en tu casa? Y para muchos, no tengo nada, estoy sola, estoy solo. Mis hijos no quieren acompañarme y mi esposo tampoco. Me siento sola, me siento débil, no tengo fuerzas. Y al revés, porque hay hombres y mujeres que están en esta situación. Pero sabes que esa mujer dijo: tengo un poco de aceite. Lo que para ti es nada, lo que para ti es poco, es todo lo que el Padre necesita para hacer un milagro. Y el profeta podría haber orado por ella, podría haber hablado y que el milagro aconteciera, pero el milagro sucedió en la casa, en la casa. El problema lo tenía la casa, el problema no lo tenía la mujer. La mujer era viuda, pero los acreedores iban a llevar a sus hijos como esclavos. Por lo tanto, el problema no era de ella sola, el problema era de la casa. Y cuando hay problemas en casa, el Espíritu Santo se va a meter adentro y te va a decir: cierra las puertas con lo que tú tienes aquí. Yo voy a orar, yo voy a restaurar, yo voy a transformar. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime, porque es todo lo que necesito, dice el Señor, para empezar una obra. Y dice la palabra que el aceite no cesó hasta que todas las vasijas, porque no solamente le dijo lo del aceite, que se encerrara en su casa, sino que le dijo: pide prestadas todas las vasijas. Y dice la palabra que el aceite no cesó hasta que todo se llenó. Y dice que no solamente le alcanzó para pagar, sino que le quedó para sustento. Un poquito de aceite. Amén. Gloria a Dios. La opresión retrocedió. Y ¿sabes qué? Esa opresión tenía nombre. Se llamaba desánimo. Se llamaba estoy cansado. Pero el Espíritu Santo empezó a traer vida. De a poco fue soplando, fue soplando, fue soplando. Y empezó a tirar aliento, 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 para que pudiéramos irnos bendecidos. Amén. Quiero decirle
a Joaquín que me ponga el video que le pasé sin sonido, por favor. Porque hubo una casa que no está en la Biblia. Ramakanda namasota namakanda rabasoa. Ishakanda namasota namakanda rabasea nimas trima. Toda la alabanza sea para Él. El 9 de abril de 1606, en una casa, Rimakanda Namasuta Namakanda, había un predicador, un hombre, Rimakanda Raba, que había experimentado y había oído del poder del Espíritu Santo. Ese hombre había sido invitado a predicar a diferentes iglesias, pero en la iglesia, ¿sabe qué pasaba? Había púlpito, había altar, había silla, había banca, pero el Espíritu Santo no estaba ahí. Y cuando él entró fue resistido. Y dice la historia, no cuenta la palabra de Dios, cuenta la historia, que ese hombre se encontró ¿con quién? Con una casa, con una familia. La familia, ¿cómo se llamaba? Familia Asberry. Abrió las puertas de su casa en la calle Azusa a un predicador loquito que decía que tenía el Espíritu Santo, que decía que existía el bautismo. Y ¿sabes qué pasó? ¿Y sabes qué pasó? En ese lugar, en esa casa, se metieron a orar, se metieron a interceder, se metieron a pedir un avivamiento, se metieron a pedir el fuego de Dios. Y de repente, sin que nadie anunciara nada, una vecina, una joven, llegó al lugar. Y cuando ella llegó, dice la historia, cuenta que un ángel descendió y le mostró cuatro papeles. Y en los 4 papeles había diferentes lenguas, lengua griega, lengua muchas, inglesas, diferentes. Y ella no sabía ninguna de esas. Pero ¿qué pasó? Que cuando la joven despertó de esa visión, empezó a hablar en las lenguas en las cuales estaba escrita en el papel. No solo pasó eso, sino que una joven que no tenía conocimiento de música tomó el piano y empezó a adorar a Dios de una manera sobrenatural. Adoraba y subía el incienso. El mismo Dios que estuvo en Azusa es el que se quiere meter a nuestros hogares. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo bautismo, hubo lengua. Era tanta la gente que llegaba a diferentes lugares escuchando lo que pasaba. La gente tocaba la vereda de la calle Azusa, de esa casa, y caían por el poder de Dios, hablando en lengua, profetizando, adorando. Eran sanos. Los ciegos se sanaban. Y ponte en pie. Ese mismo Dios que se metió en la calle Azusa, ese mismo Dios que se metió en la casa de la viuda, ese mismo Dios que se metió en la casa de la tsunamita, ese mismo Dios que eligió la casa de David, es el mismo Dios que eligió jóvenes para cambiar la historia. Es el mismo Dios que dijo: no importa, Dios va a hacer algo grande con aquello que parece chiquito. Dios va a hacer algo grande con aquello que tal vez no da. Con los que no tienen apoyo, con los que no tienen porque la cobertura más grande no viene del hombre. La cobertura más grande viene de Dios. Y Rama, tú eres desconocido por los hombres, pero tú eres conocido en el cielo. Y el mismo Padre que te llamó es el Padre que te respalda. Rama.